Hola, bienvenidos a esta emisión especial de CGTN en español con motivo de la novena cumbre de BRICS, que se celebra en la ciudad portuaria china de Xiamen, en la provincia de Fujian, en el sureste de China. Soy Pan Qingqian, directo desde Beijing. La cumbre de este año entra en su último día hoy. Una serie de foros y reuniones se han celebrado en los 2 días anteriores y en esta mañana. Para una introducción exhaustiva sobre los logros alcanzados en la cumbre, el presidente chino Xi Jinping se reunirán pronto con los medios de comunicación. Desde nuestro estudio en Beijing y reporteros en el lugar, vamos a traerles la cobertura en vivo del evento. Para abordar más en este tema, tenemos en el estudio con nuestro comentarista de CGTN en español, señor Daniel Driador. Buenos días, Daniel. Buenos días, muchas gracias. Bienvenido de nuevo. En primer lugar, vamos a ver una noticia de referente. La cumbre de los BRICS 2017 ha comenzado oficialmente en la ciudad costera de Xiamen. El presidente de China, Xi Jinping, ha pronunciado un discurso en la ceremonia de apertura. Los líderes de Brasil, Rusia, India y Sudáfrica asistieron antes a la sesión plenaria. Cuando el mundo experimenta profundos y complejos cambios, la cooperación de los BRICS se hace más importante. Nuestro pueblo espera que impulsemos conjuntamente el desarrollo y mejoremos su bienestar. La comunidad internacional espera que hagamos contribuciones a la paz mundial y al desarrollo común. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para profundizar extensamente la asociación de los BRICS y abrir la puerta a más décadas doradas de cooperación de los BRICS. Remarcando que los países BRICS afrontan los mismos objetivos de desarrollo pese a las diferentes situaciones nacionales, Xi dijo que la cooperación económica es la base del mercado del bloque. El presidente chino pidió a los mercados emergentes y a las naciones en vía de desarrollo que hagan contribuciones positivas al crecimiento económico global. Xi también pidió al bloque que asuman la responsabilidad de salvaguardar la paz mundial y que busquen la cooperación en lugar de la confrontación. Nuestras relaciones con el resto del mundo, más estrechas que nunca, requieren que nuestros 5 países jueguen un papel más activo en la gobernanza global. Sin nuestra participación, muchos desafíos globales no se pueden resolver con eficacia. Deberíamos hablar con una voz y presentar conjuntamente nuestras soluciones a asuntos que tienen que ver con la paz internacional, lo cual cumple con las expectativas de la comunidad internacional y ayudará a la salvaguarda de nuestros intereses comunes. Deberíamos comprometernos con el multilateralismo y las normas básicas de gobernanza de las relaciones internacionales, trabajar por un nuevo tipo de relaciones internacionales y fomentar un ambiente pacífico y estable para el desarrollo de todos los países. Daniel, en varias ocasiones durante la celebración de la cumbre de BRICS, el presidente chino propuso su idea y compartió su visión de una nueva década dorada de BRICS. ¿Qué podemos esperar en esta segunda década? Pues podemos esperar muchos retos, pero también muchas oportunidades. A lo largo de la última década, el crecimiento de los países que conforman el BRICS ha contribuido a la recuperación y a la estabilidad económica mundial. Lo comentaba el presidente chino Xi Jinping en la apertura del diálogo de mercados emergentes y países en desarrollo, la importancia de la contribución de estos países a la recuperación económica mundial. Sin embargo, en esta década nos encontramos en un momento de transición económica. Estos países que han ido creciendo ahora a ritmos muy elevados ahora no crecen a tanta velocidad, el crecimiento se ha ralentizado, por lo que estos países se encuentran en un momento en el que deben transitar hacia nuevas formas de desarrollo, nuevas formas de crecimiento. Entre los grandes retos se encuentran el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que también comentaba Xi Jinping en la apertura del diálogo, el desarrollo inclusivo, es decir, un crecimiento que favorezca a todas las capas de la sociedad, algo muy importante, que no favorezca solo a los privilegiados o solo a los grandes países, solo a los países en desarrollo, sino un crecimiento que favorezca a todos los países, a todos los sectores, incluso a los más desfavorecidos. Otro de los grandes retos será la discusión entre el proteccionismo y el comercio global libre, los tratados de libre comercio, la lucha contra el cambio climático,
o, por ejemplo, el terrorismo o la amenaza nuclear de la República Popular Democrática de Corea. Es decir, muchos retos, pero también muchas oportunidades. Si estos países consiguen transitar y consiguen volver a crecer a ritmos acelerados o a volver a o conseguir Daniel, este desarrollo. nuestro reportero Octavio Fernández está bien preparado en Xiamen para traernos más informaciones y ahora conectamos en directo con él, que ahora se encuentra en el Centro de Prensa Internacional de la Cumbre de los BRICS. Buenos días, Octavio. Cuéntanos, por favor, qué ambiente se vive en estos momentos en el Centro de Prensa y con qué idea te quedas de esta cumbre. Gracias, Juan Giselle. Un gusto saludarte nuevamente. Pues el discurso pronunciado por el presidente de China, Xi Jinping, en el marco de este diálogo entre economías emergentes y países en desarrollo, ha llamado la atención de los medios de comunicación. El presidente de China hizo una explicación a qué se debe la incorporación de más países en este mecanismo. Obviamente, solo con una mayor creatividad y una mayor apertura se puede enriquecer y fortalecer la voz de los países del sur. En este discurso, el presidente de China habló también de la contribución que hacen estos países en vías de desarrollo al fortalecimiento de una voz con la que se debe hablar en el mundo, conformada por todos los países en vías de desarrollo. El presidente Xi Jinping fue también bastante honesto en la descripción que hizo sobre el entorno internacional, un entorno que está lleno de adversidades. Por tal razón, el presidente instó a una mayor cooperación, una mayor comunicación entre los países emergentes y los países en vías de desarrollo para fortalecerlos como grupo. El presidente Xi Jinping también reconoció que el mundo se encuentra en un momento en donde hay bastantes oportunidades que muy bien pueden hacer los países en vías de desarrollo. Asumió también como mandatario y como representante de China las responsabilidades, las cuales dijo honrará no solo en el marco del mecanismo BRICS, sino también en todos los otros mecanismos en los que China también participa. En un hecho inédito, el presidente de China, Xi Jinping, anunció un fondo de $500 millones para estrechar la cooperación, la comunicación, el intercambio entre los países en vías de desarrollo. Por supuesto, uno de los temas en los que más ha hecho énfasis China a lo largo de su desarrollo histórico es la capacitación, y este fondo responderá a fortalecer a los esfuerzos que está haciendo los países en vías de desarrollo. El presidente de China también habló brevemente sobre lo que es la iniciativa de la Franja y la Ruta como una de las muchas responsabilidades que China tiene para el intercambio con todo el mundo, el estrechar la cooperación, fortalecer la conectividad, la infraestructura. Y en cuanto a lo que me mencionas de con qué impresiones me quedo sobre novena edición de la cumbre de los BRICS, te puedo decir que en estos momentos se ha generado un espíritu entre los países que forman parte de la comunidad de vías en desarrollo, la comunidad de economías emergentes. Te puedo decir que uno de los temas que más me llama la atención es la comunicación que se han establecido entre estos países. Creo que esto es un hecho que vale la pena mencionar, que destaca la capacidad de convocatoria y la capacidad de coordinación que tienen estos países para hablar de sus diferencias en un entorno racional y, por supuesto, de buscar nuevas búsquedas, nuevas oportunidades para elevar conjuntamente la voz de los países del sur, la voz de los países en vías de desarrollo en un entorno internacional en el cual ellos tienen un poder de decisión, por supuesto, en la gobernanza y en la construcción de un sistema económico y financiero más democrático. Pan Jingjin, este es mi informe desde el Centro de Prensa Internacional aquí en la ciudad de Xiamen. Muchas gracias, Octavio Fernández, por sus informaciones. Antes de la cumbre de BRICS, CGTN ha tenido la oportunidad de tener una entrevista exclusiva con el economista chino, el señor Wu Xiaoqiu. Escuchamos sus palabras en el siguiente informe.
Sabemos que hace 10 años el concepto de los países del BRICS empezó a pasar paulatinamente de algo meramente económico al actual mecanismo de cooperación. Durante la última década, dicho mecanismo ha venido aumentando su influencia a nivel internacional. ¿Cómo valora usted el desarrollo del BRICS en los pasados 10 años y qué aspectos más importantes le gustaría destacar en especial? El BRICS estaba formado al principio por 4 países, que posteriormente pasaron a ser 5. El concepto de BRICS fue planteado por los economistas en base a su potencial de crecimiento, las perspectivas de cara al futuro y los problemas comunes de las economías concernientes en aquel entonces. Además, ellos confiaban en que el BRICS sería la fuente de nueva dinámica del crecimiento de la economía global en el futuro. Con el estallido de la crisis financiera internacional en 2008, las economías desarrolladas, es decir, el G7, sufrieron cierta recesión, mientras que los 5 países del BRICS mostraban, al contrario, un creciente ímpetu de desarrollo. Los países del BRICS proceden de varios continentes salvo Europa. Por eso, en un contexto de alternancia entre las fuerzas convencionales y las emergentes, el BRICS representó una nueva fuerza económica que se alzaba sobre la base de sus características económicas comunes. Cabe decir que a lo largo de la última década han surgido cambios entre los países integrantes del BRICS. Lo que podemos ver con claridad es que entre estos 5 países, China ha mantenido un notorio ímpetu, tanto en el tamaño, perspectiva y cambio de modalidad estructural de su economía, como en su contribución a la economía mundial. Pese a que algunos países del BRICS han experimentado altibajos a corto plazo, sí que han logrado notables éxitos en la cooperación económica entre ellos. Indudablemente, a medida que surgen diferentes problemas a nivel mundial, el BRICS pasa de ser una organización de cooperación interestatal unida por similares objetivos, medidas aplicadas y lazos económicos, a una nueva forma de cooperación con funciones cada vez más poderosas. Además de las funciones de carácter económico, diplomático y político, también se han dotado de otras nuevas, como la coordinación y cooperación en asuntos internacionales. El BRICS se ha convertido en una importante plataforma de cooperación entre países con contenidos relevantes. En los últimos años han surgido opiniones divergentes en torno a la situación de los países del BRICS. Algunos dicen que su crecimiento económico ha ido decreciendo en los últimos años, incluyendo a China, cuyo crecimiento se está ralentizando, y algunos países incluso han registrado un crecimiento negativo. De allí que haya nacido la preocupación con respecto al desvanecimiento del impulso de BRICS. ¿Qué opina usted sobre la perspectiva de desarrollo de BRICS? ¿Se siente optimista? Creo que existen distintas perspectivas de desarrollo de las economías del BRICS, dependiendo de las reformas, la estabilidad política y social, la solvencia de los recursos y la fortaleza de estrategias de desarrollo de cada país. Creo que estos son factores relevantes que condicionarán el desarrollo de las economías del BRICS. Brasil gozaba de una poderosa tendencia de crecimiento, abundantes recursos, gran población y una magnitud y estructura económica relativamente fuertes. Sin embargo, ahora Brasil está atravesando un periodo de cierta inestabilidad social y política,
lo cual ha acarreado algunos altibajos en su economía. Sudáfrica, como el país con mayor fuerza de desarrollo del continente africano, cuenta con una excelente base. Sin embargo, afronta también ciertos problemas de desarrollo económico, de los cuales las perspectivas sobre su estabilidad y la fuente de propulsión motriz de su economía son los principales. A su vez, Rusia está atravesando un proceso relativamente largo para encontrar nuevas energías motrices que impulsen su crecimiento económico, a lo que se suman las tensiones externas que afectan también a su economía. En estas circunstancias, China e India son probablemente los más estables. Si de verdad existe una caída en la fuerza del BRICS, al menos no es el caso de China. E incluso no creo que sea del todo el caso de la India. En los últimos años, la magnitud de la economía china está aumentando sin cesar. Ya ha alcanzado actualmente los 11 billones de dólares aproximadamente. Se trata de una cifra ingente. Además, esta sigue manteniendo un crecimiento anual del 6,5%. Esta cifra no provoca la misma impresión que el 8 y 9% de hace 10 años, pues en aquel entonces la economía china tenía un tamaño mucho más reducido, más o menos de 3 o 4 billones de dólares. No obstante, China ha mantenido una tasa estable de contribución al crecimiento de la economía mundial. En realidad, India tiene una estructura económica relativamente joven, con un evidente impulso de las altas tecnologías. Si a eso añadimos la importante población india, la dinámica de la economía india no se ha desvanecido tanto. De hecho, este fenómeno se debe por un lado a razones internas de cada país y por el otro al contexto económico mundial. En especial, hemos observado que la economía mundial padece de una regulación débil, un repunte de proteccionismo y retos sin precedentes para el libre comercio. ¿Qué cree usted que deben hacer los países de BRICS para fortalecer su cooperación interna en respuesta a un entorno exterior poco favorable? Efectivamente, las reglas comerciales, el sistema comercial y el orden económico vigentes durante tanto tiempo se enfrentan a desafíos debido a que unos países quieren hacer prevalecer sus propios intereses nacionales sobre otros países mediante el proteccionismo, el populismo o bien dando prioridad al producto nacional. En realidad, estas prácticas han dañado las reglas comerciales equitativas del mundo. El orden económico internacional se debe establecer, sin duda alguna, sobre la base del beneficio mutuo y comercial, y en aras de la igualdad. El mayor desafío que tenemos por delante es cómo construir nuevas reglas comerciales, un orden económico y normativas financieras globales en esta nueva era que sean compatibles con la actual estructura económica y con los objetivos de desarrollo. Creo que el BRICS puede hacer algún esfuerzo al respecto para construir unos criterios y unas reglas que reflejen tanto las reivindicaciones de economías emergentes como el comercio equitativo y la gobernanza económica global. En realidad, es algo en lo que debemos reflexionar a fondo.
Es evidente que el sistema del comercio mundial, centrado en las reglas de la Organización Mundial del Comercio, ya estableció criterios relativamente justos en aquel entonces. Actualmente, debido a la masificación de las nuevas tecnologías, se han producido cambios de gran calado. Creo que dichos cambios deben quedar reflejados en las nuevas normas comerciales globales. En efecto, tal como ha señalado usted, el BRICS debe reflexionar sobre cómo obtener más presencia en los foros multilaterales, incluyendo la elaboración de reglas internacionales. Para alcanzar ese objetivo, el BRICS debe trabajar más estrechamente con los países emergentes y los que están en vías de desarrollo. ¿Qué opina de la cooperación entre el BRICS con otros países en desarrollo en la actualidad? ¿Y qué propuestas tiene para profundizar en ella? En línea con lo que comentábamos anteriormente, el BRICS, en cierto grado, es un concepto histórico, ya que hace 10 años los 5 miembros ya tenían estructuras, reivindicaciones, reformas y cambios de modalidades muy parecidos en sus respectivas economías, mientras que las economías desarrolladas occidentales registraban una recesión. El BRICS se gestó y nació en esas circunstancias, pero analizando las características económicas, estoy seguro de que en el futuro surgirán otros países con particularidades semejantes a la de los miembros del BRICS en aquel entonces. Es decir, países con un tamaño económico considerable, potencial de crecimiento, creciente influencia sobre la economía mundial y una estructura relativamente joven. En ese sentido, en mi opinión, un concepto dinámico del BRICS contribuirá probablemente a mantener su vitalidad, mientras que un modelo demasiado cerrado difícilmente le dará vigor. Por ejemplo, el G7, un grupo de países desarrollados de Occidente que ha existido durante varias décadas, ha mantenido un carácter relativamente cerrado durante todos estos años. En cierto sentido, ellos se consideran importantes, mientras que, evidentemente, su influencia sobre la economía internacional es cada vez menor. Desde el punto de vista actual, cualquier tema mundial, tanto económico como político, difícilmente se puede abordar de forma satisfactoria sin la participación de China. Claro que no estoy diciendo que China pretenda algo. Lo que quiero decir es que manteniendo una mente abierta se puede inyectar renovada vitalidad en el grupo o la plataforma de cooperación interestatal. Lo llamemos como lo llamemos. Creo que es una labor aún más interesante. Volvemos al estudio con nuestro comentarista de CGTN en español, Daniel Driado. Daniel, el BRICS está formado por las principales economías emergentes del mundo. ¿Qué papel juega ellos y cómo puede el grupo influir de alguna manera a otros mercados que viven en una situación similar? Y ahora que el proteccionismo comercial cobra fuerza, la globalización, como algunos sugieren, hace frente a algunos retos. Entonces, ¿qué papel juega este grupo para la economía mundial? Pues en relación con otras economías, como comentabas, que viven situaciones similares, el BRICS puede convertirse en una guía o en un faro. De hecho, estos días que tiene lugar la cumbre en Xiamen, muchos analistas han comentado que han descrito el ente, como un ejemplo a seguir
para estas economías. De hecho, el BRICS representa un modelo de cooperación para los países emergentes, es decir, un ente financiero que no depende de las economías desarrolladas, que simplemente depende de la relación entre países en desarrollo, entre países emergentes, países que tienen intereses comunes y que viven situaciones económicas similares. Como comentaba el analista que hemos podido escuchar ahora, hay entes como el G7 que tienen un carácter un poco más cerrado. En cambio, el BRICS tiene un carácter un poco más abierto. Empezó como un ente de 4 países, incluyó Sudáfrica, y en esta cumbre de este año China invitó a 5 países que no tienen, que no son, por primera vez, que no son vecinos del país anfitrión. Es decir, un modelo de cooperación como guía de otros países en desarrollo, que ven posible que la voz de los países emergentes, preguntabas por el papel de estas economías, que ven posible que su voz sea escuchada. Es decir, el BRICS tiene cierta influencia en las decisiones que se toman a nivel internacional, cosa que países en desarrollo por sí solos no podrían llegar a tener. Y en un momento, como comentabas, que la globalización sufre ciertos retos, en el que se habla de proteccionismo, emerge la voz con fuerza de entes como el BRICS, de los países en desarrollo, que luchan por sus intereses en organismos internacionales habitualmente dominados por países occidentales, entre ellos Estados Unidos, que hoy en día, desde la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, lucha un poco por implementar políticas proteccionistas. Desde la fundación de organismo en el año 2006, los PIB de los países BRICS en total en la economía mundial ha subido de 12% a 23% durante los 10 años. A pesar del rápido crecimiento de las economías emergentes de los países en desarrollo, la voz del grupo todavía no es lo suficientemente fuerte en el globo. ¿Qué oportunidades o retos a los que se enfrentan los países emergentes? Exactamente. Recordemos que la primera cumbre, que tuvo lugar en 2009, tuvo lugar en un momento de profunda crisis económica y financiera mundial, y fue en ese momento en el que los líderes de entonces de Brasil, de Rusia, de India y de China decidieron que era el momento de asumir responsabilidades, de decir que era el momento de cambiar el crecimiento y la forma de desarrollo hasta ese momento imperante en Occidente, y que era el momento de reformar las instituciones financieras internacionales para poder aumentar de esta forma su influencia en estas instituciones. Todas estas son responsabilidades a las que aspiran muchos otros países emergentes, y es uno de los grandes retos del BRICS, que su voz, aumentar la voz de los países emergentes en los grandes organismos internacionales. Se trata hablamos de organismos como Naciones Unidas, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, que históricamente han sido dominados por países occidentales. Lo comentaba también el presidente chino Xi Jinping durante la apertura del diálogo de mercados emergentes y países en desarrollo, que era un poco el momento de cambiar las representaciones en estas instituciones, el modelo de elección de los países que tienen más voz en estas grandes instituciones, y es el momento de que los países emergentes luchen por hacer aumentar su voz. Al mismo tiempo, ¿y por qué? Hablamos de por qué quieren aumentar su voz. Pues para cambiar un poco el funcionamiento hasta ahora de la globalización. Una de las grandes críticas que se le ha hecho durante los últimos años, las últimas décadas, a la globalización ha sido, entre muchas otras cuestiones, la idea de que los ricos se han hecho más ricos, sobre todo a raíz de la crisis, y que los pobres se han hecho más pobres. Es decir, un crecimiento que solo ha favorecido a los privilegiados y que ha dejado un poco de lado a los más desfavorecidos. Es una de las grandes críticas de los países emergentes, que no se ha escuchado, y que la globalización no ha beneficiado solo a unos pocos, y no a todos los sectores de la sociedad. China y los BRICS, China por su cuenta y China con los BRICS y los demás países de los BRICS, abogan por una globalización más inclusiva, por un desarrollo que beneficie a todos los sectores de la sociedad, a todos los países, y eso será posible en el momento en el que los países
desarrollados empiecen a escuchar o empiecen a dejar o a tratar de tú a los países emergentes en las grandes instituciones internacionales. Y hoy en día la cooperación entre los miembros de los países BRICS no se solo limita a lo económico, sino que abarca una visión de la gobernanza global. En su opinión, en la actualidad, ¿qué papel juega el BRICS en la gobernanza global? Con motivo de la cumbre, leía estos días un análisis de la Universidad de Nueva York en el que se aseguraba que estamos en medio de la era más importante de cambio en el orden internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Un poco al hilo de la pregunta anterior, hasta ahora el sistema estaba dominado por las grandes potencias que salieron vencedoras de la Segunda Guerra Mundial en 1945, pero esas estructuras de gobernanza global, como comentabas, erigidas entonces, se han encontrado con grandes retos en el momento actual, en la economía contemporánea, que no han sabido gestionar o que no han sabido asumir, y es un poco ahí donde entra el papel de los países emergentes, que son conscientes de que ha llegado el momento un poco de cambiar el funcionamiento de esta gobernanza, global. Son conscientes lo dicen los líderes de estos países, son conscientes de hasta qué punto contribuyen o pueden contribuir al crecimiento económico, a pesar de son países en desarrollo, son países emergentes, pero pueden contribuir a la estabilidad económica mundial, a las paces regionales, a la paz internacional, y eso funcionará en el momento en el que estos países emergentes pueden hacer aumentar su voz en las estructuras internacionales. Reitero, cambiar un poco el modelo de esta gobernanza que hemos vivido durante el último medio siglo y transitar hacia un nuevo modelo en el que se escuche a todas las partes, se escuche a todos los sectores, en el que la gobernanza global tenga en cuenta los nuevos retos. Xi Jinping suele hablar de la innovación, suele hablar de un desarrollo inclusivo, un desarrollo tecnológico. Se trata de asumir todos estos retos, todas estas oportunidades que habían quedado un poco en segundo lado porque estas grandes estructuras de la gobernanza global no supieron o no han sabido reformarse o modernizarse. En mayo pasado en Beijing se celebró el Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional. Muchos países y organizaciones mostró mucho interés hacia la iniciativa de la Franja y la Ruta. Esta mañana, durante la intervención del presidente chino Xi Jinping, también mencionó la iniciativa de la Franja y la Ruta. ¿Cree que el espíritu de BRICS o el mecanismo de BRICS ayuda a impulsar la iniciativa de la Franja y la Ruta o viceversa? Estoy convencido de ello. Pueden trabajar los BRICS con la iniciativa de la Franja y la Ruta. Recordemos que es esta iniciativa que propuso el presidente chino Xi Jinping, si no recuerdo mal, en 2013, con el objetivo de coordinar políticas e impulsar las infraestructuras. En un principio las infraestructuras y el comercio sin barreras, en un principio en la región de Asia Central, pero todo esto es una iniciativa que se ha ido expandiendo a otras regiones del mundo, y es aquí donde entra el BRICS, con una mayor cooperación. De hecho, la cumbre de este año tiene lugar en Xiamen, que es un importante centro portuario y estratégico de la ruta de la seda del siglo XXI. Una ciudad muy importante en la iniciativa de la China de la Franja de la Ruta. Como comentábamos, los BRICS están en regiones alejadas de China y de Asia Central, pero que pueden, Brasil o Rusia, pero que pueden, o Sudáfrica, perdón, pero que pueden ayudar a expandir los beneficios de esta iniciativa china de la Franja y la Ruta. Recordemos que se trata de podríamos describirla con la palabra conectividad. Se trata de conectar no solo a China con sus vecinos, sino a China con el resto del mundo, en materia de infraestructuras. Hablamos de infraestructuras como ferrocarriles, transporte, y eso puede beneficiar a todos los países del mundo. Eso puede beneficiar a Brasil, puede beneficiar a Rusia, puede beneficiar
a Sudáfrica si se implican en esta iniciativa china de la Franja de la Ruta en muchos aspectos, sobre todo en momentos como Brasil o Sudáfrica, en los que viven momentos un poco de situación económica un poco delicada y necesitan beneficiarse de un impulso a las inversiones, de un impulso al comercio libre, y todo ello parte de eso, de un trabajo entre los BRICS y la iniciativa china de la Franja de la Ruta. De hecho, el presidente Xi Jinping comentó la iniciativa durante el diálogo, la apertura del diálogo de los mercados emergentes y los países en desarrollo, y estoy convencido que tanto Michel Temer como Jacob Zuma o Vladimir Putin estarán muy interesados en poder participar en la iniciativa china de la Franja de la Ruta. Esta mañana, durante programas sobre diálogo de países en desarrollo y mercados emergentes, hablábamos de la iniciativa de China de BRICS+. China propuso BRICS+ para atraer a más mercados emergentes, para incluirlos en el mecanismo de BRICS. ¿Cree que se trata de una contribución a la colaboración sur-sur? Por supuesto. De hecho, una de las cuestiones que ha ido comentando Xi Jinping es intentar romper la brecha entre el norte y el sur. Es una idea que podemos resumir con la idea de que el sur debe ser cada vez menos dependiente del norte. Todo esto entra dentro de esta idea de una globalización más equitativa, más inclusiva, es decir, que los países en desarrollo, los países desarrollados, no se aprovechen de la situación de los países en desarrollo, y que los países en desarrollo no se encuentren en esta necesidad de depender de los países ya desarrollados. Los 5 países que participan en el BRICS Plus o BRICS+, recordemos México, Tailandia, Guinea, Tayikistán y Egipto, son países de diferentes regiones, países con diferentes intereses, pero países en desarrollo que se pueden beneficiar de su relación con los demás países emergentes. En el fondo se trata de que todos los países emergentes encuentren una voz, puedan alzar conjuntamente, trabajen juntos para poder alzar, como decíamos, su voz en estas organizaciones internacionales. Será más fácil si lo pueden, si están unidos y lo pueden hacer juntos, que si cada uno va por su cuenta, y ahí entra la cooperación sur-sur. Además, el presidente chino Xi Jinping detalló que va a destinar 500 millones de dólares, también lo comentaba nuestro compañero Octavio, a profundizar las relaciones entre estos países, a hacer que haya mayores desarrollos en infraestructura en estos países, es decir, que los países del sur se beneficien los unos a los otros con su relación, ya sea económica, bilateral, comercial o cultural. ¿Por qué no? Podemos hablar de una relación sur-sur a nivel cultural. No todo pasa por la economía. Se trata de luchar juntos contra el cambio climático, teniendo en cuenta las necesidades, el contexto y la situación económica y personal de los habitantes de todos uno de estos países, que no sean los países desarrollados los que le digan a los países en desarrollo cómo deben luchar contra el cambio climático, porque los países en desarrollo obviamente tienen unas necesidades diferentes a los países desarrollados. Se trata de aumentar la capacitación, aumentar el desarrollo, aumentar la formación, permitir que estos países emergentes tengan acceso a mercado, los habitantes de estos países tengan accesos a mercados laborales ricos. Y en resumen se trata de eso, de un poco romper la brecha entre el norte y el sur, que los países desarrollados no sean cada vez más desarrollados en detrimento de los países en desarrollo. Y más que una dependencia uno de otros, que haya una codependencia, que tanto el sur pueda trabajar con el sur y que el norte pueda trabajar con el norte en una relación de igualdad, y para que pueda darse una globalización, insistimos, más inclusiva. Además, las autoridades chinas suelen insistir en el concepto de la apertura. Volvemos al comentario del analista que podíamos escuchar antes, que estas grandes instituciones como el G7
que tienen esta imagen de cerrados. Eso no se da o no se quiere dar en estas instituciones de países en desarrollo, ya sea los BRICS o la ANSEA. Y lo ha demostrado China hoy, estos días con la cumbre en Xiamen y con la invitación y la participación de más países desarrollados. Es una iniciativa que probablemente seguirá en la 10ª cumbre y en la 11ª cumbre. Probablemente podamos ver cada vez más países participando en el BRICS, más países en desarrollo, para poder, resumimos, aumentar su contribución en el desarrollo común, seguir luchando contra los retos compartidos y aprovecharse de las oportunidades también compartidas. China, como anfitrión de turno de la cumbre de BRICS este año, invitó a México a participar en la cumbre y en el diálogo de mercado emergente y países en desarrollo. Por su parte, México se compromete con los temas de BRICS para avanzar en un mundo más justo. En realidad, este es el 6º encuentro entre Peña Nieto y Xi Jinping. ¿Qué influencia tendrá la participación de México en la cumbre de BRICS para las relaciones bilaterales? México vive una situación, digamos, no solo económica, sino también política muy interesante, si se me permite la palabra, a raíz de la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump. Trump, hemos hablado largo y tendido de Trump, pero me parece importante. Trump llegó a la presidencia, aparte del proteccionismo, aparte de intentar abogar por no participar en los acuerdos contra el cambio climático, llegó con la idea de levantar un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Fue su estrategia para luchar contra la inmigración de América Latina. Aparte de eso, una vez llegó a la Casa Blanca, una de sus primeras medidas fue exigir la renegociación del TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es un tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, que está vigente, si no me equivoco, desde la presidencia del demócrata Bill Clinton, hace ya bastantes años. Es un tratado que se ha ido desarrollando y que ahora vive un momento de cierta incertidumbre a raíz de la llegada de Trump, que considera que estos tratados perjudican la economía y los habitantes de Estados Unidos. Es una afirmación que ha sido bastante controvertida porque no muchos analistas están de acuerdo en ello. En este contexto, para México, podríamos decir que aparece China. México es una economía muy importante en América Latina. Si no me equivoco, es la 2ª economía más importante de toda América Latina. Su situación estratégica es muy importante también, es vecino de Estados Unidos y de Centroamérica. Si Estados Unidos no quiere o no desea negociar con México por las razones que pueda abogar Donald Trump, China estará dispuesta a ello y puede ser un socio muy importante. Gracias a las importaciones de los productos chinos, esos productos chinos pueden entrar en un mercado muy importante con muchos habitantes y pueden expandirse al resto de mercados de América Latina. Y ahí es donde entra la participación a Enrique Peña Nieto, el presidente de México, está en Xiamen, y ahí es donde entra la participación de México en el BRICS. Estoy convencido de que a México le gustaría participar de lleno en el BRICS. Estoy bastante convencido de ello. De momento puede participar en el BRICS Plus. México es una economía en desarrollo muy importante, es una de las principales economías emergentes del mundo, quizás solo por debajo de las economías que forman parte del BRICS. Puede participar ahora en este nuevo mecanismo que le permite seguir profundizando en las relaciones no solo con China, sino con otros países en desarrollo. Como comentabas, México ha participado en muchas relaciones bilaterales con China. El comercio entre los dos países se sigue expandiendo y se seguirá expandiendo. No sé cómo irá, pero podemos decir que México seguirá participando en próximas cumbres del BRICS.
como decía, es una oportunidad única no solo para México, sino para China y para todos los países en desarrollo. México es un mercado muy importante y estoy convencido que todos estos países lucharán por poder aprovecharse de las oportunidades que ofrece México. ¿Y cree que el BRICS, el organismo de BRICS, va a incluir más países a este organismo, a este órgano en el futuro? Probablemente. De momento han sido invitados 5 países que por primera vez, recordemos, no son vecinos de China, del país anfitrión, en este caso China. Se ha invitado a México, a Tailandia, a Egipto, a Guinea y a Tayikistán. Son países que forman parte de regiones muy peculiares. Cada uno representa una región diferente. México representa en este caso América Latina, Tayikistán representa Asia Central, Tailandia el sudeste asiático, y Egipto y Guinea representan 2 regiones bastante diferentes de África. Egipto en el norte, tocando con el Mediterráneo, y Guinea en el este, si no me equivoco, un país pequeño es que no quiero equivocarme, del oeste de China, de África. Y es muy probable que en el futuro podamos ver a más países emergentes participando en las cumbres del BRICS. Es probable también que veamos más mecanismos de cooperación entre el BRICS y otros organismos internacionales, como la ANSEA, por ejemplo, no solo los grandes organismos. A medida que el BRICS se vaya desarrollando, esta es su 9ª cumbre. Recordemos que la idea surgió en 2006, la primera cumbre fue en 2009. El mundo ha visto como todas las ideas, todas las estrategias se han ido cumpliendo. Los BRICS abogaron por crear un nuevo banco de desarrollo y crearon un nuevo banco de desarrollo. Es probable que hace años muchos analistas se preguntaron si eso sería posible. Hasta ahora... Daniel, ¿sí? Ahora pasamos en directo a las imágenes de Xiamen y vamos a ver la conferencia de prensa. En breves instantes, el presidente de China, Xi Jinping, se reunirá con los medios de comunicación para presentar las conclusiones, los resultados de esta 9ª cumbre de los BRICS y también del diálogo de mercados emergentes y países en desarrollo que se ha celebrado en este centro de exposiciones y conferencias de Xiamen desde hace aproximadamente 1 hora y media. Vemos imágenes de la sala de prensa a la que el presidente de China, Xi Jinping, accederá en breves instantes para resumir a la prensa de qué han hablado los líderes de los BRICS, junto también a los 5 países invitados a este encuentro. Son Egipto, Guinea, México, Tayikistán y Tailandia, que junto a las 5 naciones del bloque han conversado sobre cooperación sur-sur, sobre equidad e igualdad para impulsar el desarrollo de la economía internacional. Se trata esta rueda de prensa también de la clausura de la cumbre de los BRICS que comenzó este domingo en la localidad china de Xiamen, tras 3 jornadas de conversaciones, de paneles, de discusiones. Se pondrá fin con esta rueda de prensa a esta 9ª cumbre de los BRICS organizada por China. Durante estas jornadas se ha hablado de una nueva época dorada, de una década dorada para los BRICS, que comenzaron su andadura en el año 2006 y que entran en un nuevo periodo en el que se espera un crecimiento aún mayor, aunque teniendo en cuenta los retos económicos y de seguridad que existen actualmente. El presidente de China, Xi Jinping, ha pronunciado un discurso esta mañana antes de la celebración del diálogo de mercados emergentes y países en desarrollo, en el que ha hablado
sobre colaboración, sobre conectividad entre todos los países miembros y los países en desarrollo, y también ha abogado por aumentar el papel de los países emergentes en la comunidad internacional y en la economía global para lograr un beneficio compartido y equitativo para todos los países. El presidente de China, Xi Jinping, también ha destacado la importancia de cumplir los objetivos de desarrollo de la Agenda de las Naciones Unidas para 2030 y también ha destacado la importancia que puede tener en estos objetivos la iniciativa china de la Franja y la Ruta, una iniciativa que pretende aumentar la conectividad, la inversión, los intercambios comerciales y también los intercambios entre personas, y que finalmente tiene como objetivo aglutinar a todos los países del mundo. Vemos imágenes de la sala de prensa lista para esta rueda de prensa que va a ofrecer en breves instantes el presidente de China, Xi Jinping. Se abren las puertas de la sala. Y el presidente de China conversará y expondrá a los medios de comunicación cuáles han sido los resultados, las conclusiones de esta 9ª cumbre de los BRICS y del diálogo de mercados emergentes y países en desarrollo. El presidente de China, Xi Jinping, entra en esta sala para la conferencia de prensa de conclusión de la 9ª cumbre de los BRICS. Presidente Xi Jinping, distinguidos invitados, medios de comunicación, comienza la conferencia de prensa. Gracias a los medios, damas y caballeros, buenas tardes. Es un gran placer reunirme con ustedes en la cumbre de los BRICS y en el diálogo de mercados emergentes y países en desarrollo. La cumbre de los BRICS concluyó con éxito ayer bajo el tema de una asociación más fuerte para un futuro más brillante. Los líderes de los 5 países del bloque han hablado sobre cooperación, gobernanza internacional, han intercambiado puntos de vista y han alcanzado un amplio consenso. Hemos reforzado en nuestra declaración conjunta nuestro espíritu de apertura, de conectividad, de beneficio mutuo. Y hemos impulsado la cooperación práctica entre los miembros del bloque. China ha albergado este diálogo de mercados emergentes y países en desarrollo con Egipto, Guinea, México, Tailandia y Tayikistán, bajo el lema de una asociación más fuerte para un futuro más brillante y una cooperación conjunta. Hemos destacado la importancia de la cooperación internacional, de la asociación, de la puesta en práctica de la Agenda de Desarrollo Sostenible de 2030. Cuando comenzó la cooperación de los BRICS hace una década, hemos encontrado muchos retos.
y hemos suscitado una gran atención por parte de la comunidad internacional. La crisis financiera internacional ha sido uno de estos retos, pero los BRICS han encontrado un camino de cooperación de beneficio mutuo para los países en desarrollo. Queremos que esta cumbre BRICS sea un nuevo punto de partida para trabajar aún más y para tener una asociación estratégica mayor, más estrecha, integral, y llegar en una nueva década dorada de cooperación de los países BRICS. Los líderes de los BRICS creemos que el mundo se enfrenta a retos complejos. La situación económica está mejorando, pero siguen apareciendo nuevos desafíos. Los países BRICS deben impulsar la comunicación y la coordinación, coordinarse para el nuevo orden internacional. Debemos desempeñar un papel constructivo, fomentar la comunicación internacional, la justicia internacional, la equidad, para que la globalización económica sea más inclusiva, equitativa, abierta. Debemos acelerar la reforma de la gobernanza económica mundial, elevar la voz de los mercados emergentes y de los países en desarrollo y conseguir un desarrollo sostenible. Debemos ejecutar una cooperación práctica. Un árbol florece cuando sus raíces son profundas. Debemos tener estrategias de desarrollo conjuntas en economía, comercio, inversión y lograr un desarrollo interconectado con una cooperación práctica y conseguir así un mejor desarrollo. Debemos ofrecer facilitar el comercio, la inversión y la asociación público-privada. Hemos establecido el Centro Regional del nuevo Banco de Desarrollo en Sudáfrica. Hemos impulsado la conectividad en comercio, en inversión, en finanzas y en infraestructuras. También subrayamos la necesidad de innovar y aprovechar la nueva revolución industrial para que el crecimiento sea más sostenible y resistente. Creemos que nos interesa a todos la cooperación política e internacional. Eso es lo que espera de nosotros la comunidad internacional. Hemos intercambiado puntos de vista, hemos llegado a amplios consensos sobre gobernanza global, sobre seguridad nacional, economía. Hemos conversado mucho sobre seguridad y de cómo aumentar la cooperación en seguridad internacional y en políticas internacionales. Tenemos con nuestros representantes en Nueva York, en Ginebra y en Viena, mantenemos constantes intercambios sobre puntos de vista
en seguridad, paz. Y todo esto ha permitido aumentar el papel y la importancia de los BRICS. Vivimos un momento importante sobre seguridad internacional y comunicación política entre países. Debemos lograr la paz y la estabilidad mundial, y los líderes de los BRICS creemos que nuestros países son grandes activos para alcanzar este desarrollo y esta estabilidad. Hemos aumentado los intercambios entre personas a través de festivales culturales, deportivos. También hemos realizado intercambios entre legisladores, partidos políticos de nuestros países, y también en intercambios de personas de todos los estratos de la sociedad para aumentar los intercambios entre personas e incrementar así la comprensión mutua de forma que nuestra asociación sea más sólida. En esta cumbre, los líderes de los BRICS compartimos un punto de vista común sobre cooperación en esta segunda década. Seguiremos adaptándonos a los nuevos cambios para una cooperación más sostenible. Apoyamos un mandato más firme y exploraremos nuevas vías de desarrollo. También otros mecanismos del BRICS serán importantes en este camino, como son los grupos de trabajo sobre comercio electrónico. Las reuniones de ministros de los países BRICS, de forma que podamos impulsar el desarrollo económico y el nivel de vida de la población. Sudáfrica asumirá el año que viene la presidencia de los BRICS. Y esperamos que la próxima cumbre de los BRICS, que se celebrará en Johannesburgo el año que viene, nos permitirá trabajar juntos y de esta forma seguir avanzando en la cooperación de los BRICS. Damas y caballeros, es una traducción en nuestros diálogos con países emergentes y en desarrollo, y cada vez es más importante este tipo de diálogos dentro del bloque de los BRICS. De esta forma se envía un firme mensaje sobre la colaboración sur-sur y la cooperación internacional. Los líderes que han asistido a este diálogo de países emergentes han coincidido en que estos países emergentes viven un periodo de crecimiento notable. También hemos destacado la importancia de poner en práctica los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible de 2030, establecer una red de desarrollo amplia y mejorar la conectividad, de forma que el desarrollo sea sostenible, respetuoso con el medio ambiente, coordinado, inclusivo y abierto.
Buscamos una comunidad, un desarrollo compartido y un desarrollo equitativo para todos. Permítanme aprovechar esta oportunidad para agradecer a los líderes de los BRICS y a la comunidad de los deportes, cultural y económica por su apoyo. A la presidencia de China de este año en el bloque de los BRICS. Hemos estado trabajando muy duro y soy consciente de que 3.000 periodistas han acudido para cubrir esta cumbre. Y creo que con los esfuerzos de los 5 países BRICS y de las naciones invitadas, seguiremos avanzando en el desarrollo de los países BRICS. Esto es lo que tengo que decir. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Están viendo nuestra transmisión en directo sobre la conferencia de prensa de la cumbre de los BRICS. El presidente chino Xi Jinping acaba de presentar a los medios los resultados de la cumbre de los BRICS. Junto con nosotros en el estudio está el señor Daniel Triado, comentarista de CGTN en español. Daniel, ¿qué le ha llamado más atención el discurso del presidente chino? Varias cuestiones, empezando por la frase esta cumbre es un punto de partida. A partir de ahora empieza una década dorada, según dice el presidente chino Xi Jinping, para los BRICS y para los demás países emergentes y en desarrollo, y por qué no para la comunidad internacional. Y esta década dorada, como comentábamos, tiene nuevos desafíos, que son desafíos diferentes a los que ha vivido la comunidad internacional los últimos años, y debería estar basado en un nuevo orden internacional, es decir, cambiar un poco el orden establecido, como comentábamos también con anterioridad tras la Segunda Guerra Mundial, aumentar la voz de los países en desarrollo para una nueva gobernanza global que tenga en cuenta no solo los intereses de los países desarrollados, sino también los intereses de los países en desarrollo, y poder gozar de una globalización más equitativa. Otra cuestión a comentar, la insistencia del presidente chino en el cumplimiento de la Agenda 2030 para un desarrollo sostenible. Volvemos a hablar de la lucha contra el cambio climático, volvemos a hablar del crecimiento sostenible, volvemos a hablar de la protección del medio ambiente, cuestiones muy importantes. No se trata simplemente de crecer sin tener en cuenta el planeta, se trata de crecer teniendo en cuenta que si no respetamos este planeta vamos a tener muchos problemas en un futuro no muy lejano. Xi Jinping ha destacado también la cuestión de la seguridad internacional. Estoy convencido que los BRICS han hablado muchísimo de la cuestión de la seguridad internacional, del terrorismo. Hace muy pocas semanas tuvimos que lamentar un atentado terrorista en Barcelona. Varias personas murieron a raíz de un atentado en una de las zonas más turísticas de la ciudad. Y también relacionado con la seguridad internacional, la cuestión de la amenaza nuclear de la República Popular Democrática de Corea. Durante la cumbre, el presidente Xi Jinping criticó duramente el hecho de que la RPDC volviera a probar una bomba nuclear, hecho que provoca bastante incertidumbre y temores en la comunidad internacional. Y finalmente, el tema del desarrollo interconectado. No va a haber desarrollo si los países emergentes no colaboran entre ellos, si los países emergentes no colaboran con los países desarrollados.
no va a haber desarrollo si los países van por su lado. Hace falta un desarrollo interconectado que tenga en cuenta todas las nuevas oportunidades que ofrece esta década dorada, como dice el presidente chino Xi Jinping. Estamos a punto de concluir la cumbre. ¿Qué puede dejar al mundo la cumbre de Xiamen? ¿Cuáles son los principales logros durante esta cumbre? Yo me quedo, como también decía el presidente chino, con un firme mensaje. La cooperación sur-sur es posible. Cada vez los países BRICS van a seguir desarrollándose, van a seguir colaborando entre ellos, van a establecer entidades como los BRICS, que siguen aumentando su voz a nivel internacional y su influencia a nivel internacional. Cada vez más países emergentes van a intentar colaborar entre ellos para poder terminar de cambiar un poco este nuevo orden, para que el crecimiento sea más desarrollado, más sostenible, más inclusivo, para que se tengan en cuenta sobre todo los intereses de los habitantes de los países desarrollados, para que cada vez sea más fácil sacar de la pobreza a la gente, para que cada vez menos gente sufra hambruna en el mundo, para que cada vez más gente tenga acceso a un mercado laboral justo, equitativo, ya sea a hombres y mujeres en países desarrollados, en países en desarrollo. Y un segundo mensaje, que los países BRICS van a seguir protegiendo la globalización. Los países emergentes abogan por la globalización, pero no cualquier globalización, sino una globalización que sea justa, equitativa y que tenga en cuenta los beneficios y las oportunidades de todos los sectores de la sociedad. Como el lema de esta cumbre reza, profundizar la alianza y comenzar un futuro más próspero. Estamos convencidos de que el futuro de organismo BRICS y los países emergentes y en vías de desarrollo, después de una cooperación más íntima con la conectividad y la apertura, va a tener un futuro más brillante. Gracias, Daniel, por su comentario, por compartirnos sus opiniones. Un placer. Y así concluimos esta emisión especial sobre la 9ª cumbre de los BRICS. En nombre de todo el equipo les agradezco por su sintonía y les invitamos a continuar viendo otros programas de CGTN en español. Hasta la próxima.